Entonces, a ver, nos hemos quedado en esa parte, ¿no? Hemos recordado lo que era un RPM, una revolución por minuto. Entonces, y aquí hemos hecho su, ¿cómo se dice? Su transferencia, ¿no? A lo que es en radianes por segundo, para ver por qué un problema nos puede dar ya, digamos, está a 52, qué sé yo, 50 revoluciones por minuto, digamos, tenemos que hacer esa, ¿cómo se llama? Ese cambio, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese cambio de medida, ¿no? A radianes por segundo, porque esa es la medida del movimiento circular, ¿ya? Entonces, y al mismo tiempo, aquí estamos repasando lo que es un radián, ¿no? Un radián, digamos, toman el radio, toman la misma longitud de arco, que sería R, pues este sector se llama radián, ¿no? Pues, ¿cuántos pedazos aquí existe? Entonces, eso es lo que corresponde a lo que es, por ejemplo, 2 pi radianes, ¿no? Una vuelta. Entonces, allá tengo, ahora vamos a recordar otros términos, fíjense, dentro de este movimiento circular, entonces también está la aceleración, ¿ya? Entonces el término aceleración está. Y en este marco tengo la aceleración tangencial y tengo la aceleración normal, ¿ya? La aceleración normal, o también se llama aceleración centrípeta, se llama, ¿ya? Pero la aceleración centrípeta es como que cuando vas en una curva, entonces el móvil tiende a jalar hacia el centro del radio, perdón, del centro de la circunferencia que corresponde a esa curva, ¿no? Más o menos funciona así, digamos, alguien, digamos, está yendo en su movilidad y entonces al hacer esta curva, y nosotros queremos saber la aceleración, digamos, en esta partecita, lo que nosotros hacemos es formar un círculo que justamente pase por ahí, y entonces, y aquí consideramos un radio, ¿no? Siempre de una circunferencia, ¿no? Siempre de una circunferencia. Y en ese sentido, tomamos el radio y la aceleración centrípeta no es más que este vector, ¿no? Que le jala hacia el centro, ¿no? Esa es la aceleración centrípeta, ¿ya? En este caso se llama aceleración normal o aceleración centrípeta, ¿ya? Esos dos términos, por ejemplo, ¿ya? Después dice ya, ¿qué es la aceleración tangencial? Dice, ¿no? La aceleración tangencial, dice, mide la variación de la velocidad. Ahora, ¿por qué le dice tangencial? Porque aquí está la aceleración, ¿no? Ya, la aceleración tangencial, ¿ya? ¿Por qué se llama tangencial? Porque es tangente a la recta en ese punto, ¿no? O sea, aquí hay una recta tangente en ese punto, entonces la aceleración tangencial como que está pusiendo en ese lugar, digamos, ¿no? No es propiamente la aceleración, ¿ya? Porque la aceleración, como les decía hace rato, fíjense, esta es la aceleración del móvil y esta aceleración, como es en 2 dimensiones, es propiamente la aceleración lineal, pero bajo una aceleración en 2 componentes, para una aceleración en el eje X y una aceleración en el eje Y, ¿ya? No es la misma, por si acaso, ¿ya? Entonces dice, mide la variación de la velocidad, dice, ¿no? Entonces, en términos de derivadas, es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, esa aceleración tangencial, ¿cómo era? ¿Cuál era su fórmula? ¿Nadie? Aceleración tangencial es igual a aceleración angular por radial. Aquí, ¿no? La aceleración tangencial es la aceleración angular, que era esta, por el radio, ¿no? Entonces, aquella que estamos manejando allá arriba, que está en términos de su derivada, ¿no? La aceleración, en realidad, esta aceleración tangencial se va a definir como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿ya? O también, entonces, aquí, o la aceleración tangencial, como su compañero ha dicho, es la aceleración angular por el radio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 2 formulitas, ¿ya? Esta, que podemos usar en cualquier momento, o si no, esta es la que hemos descrito en la relación que existe entre el movimiento lineal y el movimiento circular, ¿ya? Pues como ahí está a su izquierda, ¿no? De su pantalla. Entonces, ahí, ¿ya? Ahora, ¿quién es la aceleración normal o centrípeta?
La aceleración mide la variación dice, pero en este caso dice, mide la variación de la velocidad, cuando hay cambio de velocidad, ¿no? En cambio, en este caso, la aceleración normal va a medir la dirección y el sentido del vector velocidad. Esta aceleración normal vamos a definir por la velocidad lineal al cuadrado sobre su radio, ¿ya? Ahora, obviamente, esta formulita la tendríamos que desglosar, ¿no? De dónde ha venido. Pero su tratamiento es un poquito más elaborado. Esto no es una excusa, pero es un poquito más elaborado, entonces lo vamos a tomar directamente como una fórmula, ¿ya? Ustedes también ya han debido ver seguramente. Pues esa es la aceleración normal. Pero podemos encontrar una otra fórmula, fíjense. ¿Cómo? Sabemos que la aceleración, que la velocidad, ¿a qué es igual la velocidad lineal? A ver, voy a señalar otra vuelta, y doy oportunidad, señoritas. ¿A qué es igual la velocidad lineal? A velocidad angular por radio. Eso, muy bien. Entonces hay que estar atentos, ¿ya? Ahí, si se observa, la velocidad lineal es velocidad angular por el radio. Entonces, eso vamos a anotar allá. Fíjense. Entonces, de aquí, ya, aquí, esta es una formulita, ¿no? Y lo vamos a anotar, ¿ya? Entonces, velocidad angular por el radio. ¿De acuerdo? ¿Cómo que si esto ya pasando, no? Y entonces, ahora aquí esto va a ser cuadrado, una R con una R, entonces eso me da el cuadrado por R, ¿no? Es decir, la aceleración normal es omega cuadrado por el radio. Entonces, esta sería otra formulita, ¿no? Esa es la aceleración normal, ¿ya? ¿Qué es la aceleración lineal? Ahora, uno se preguntaría, ¿cuál es la aceleración lineal? ¿Qué ponemos? Y la aceleración lineal, ¿ya? Porque fíjense que en esta parte de aquí, al ver el movimiento lineal y el movimiento circular, esta es la aceleración lineal. Pero para hacer una correspondencia entre este y este, hemos dicho que es la aceleración tangencial, ¿no ve? La aceleración tangencial, pero no hemos hablado de la aceleración lineal. Entonces, ¿quién es la aceleración lineal? La aceleración lineal, perdón por el movimiento de esto, fíjense, la aceleración lineal va a tener que ver con la aceleración tangencial y la normal. Si nosotros vemos gráficamente, más o menos sería así. A ver cómo se los gráficos. Digamos así, ¿ya? En esta parte, digamos, ¿ya? Está el objeto, ¿no es cierto? Entonces, aquí, digamos, tengo una aceleración tangencial y la aceleración normal sería la conformación de un círculo, más o menos en ese punto, ¿no? Dibujamos una circunferencia y entonces aquí sacamos su radio, obviamente, respecto al centro y la aceleración la aceleración centrípeta o aceleración normal es la que le jala, digamos, al centro de la circunferencia. A este se le llama aceleración normal, ¿no? Entonces, ¿quién es la aceleración lineal? La aceleración lineal, entonces, va a ser este vector, fíjense. Esta es la aceleración lineal, ¿ya? Es decir, la aceleración lineal se comporta como que es la suma de los vectores aceleración normal y aceleración tangencial, ¿ya? En todo caso, la aceleración lineal, si hablamos como vector, por ejemplo, la aceleración como vector, pues va a ser la aceleración cualquiera, ¿no? La aceleración tangencial y, ¿no? Este sería I, ¿no? Y el J sería más la aceleración normal J, ¿no? Para el vector J. Este sería, por ejemplo, su escritura en términos de vectores, ¿no? Pero ahora, si hablamos propiamente de la aceleración lineal, que sería este A, ¿no? Que no tiene básica, pues estamos hablando de su módulo. Su módulo es A. Y ese módulo sería aceleración tangencial al cuadrado más aceleración normal o centrípeta al cuadrado, ¿no? Entonces, este sería, por ejemplo,
a ver, ¿cómo lo escribimos? Más o menos haciendo una relación entre lo que es el movimiento rectilíneo y el movimiento uniforme. Digamos, a ver, pensaremos en el movimiento rectilíneo, ¿ya? Y aquí lo vamos a colocar el movimiento circular, el que nosotros estamos estudiando. Que para el movimiento rectilíneo se han presentado dos cosas, ¿no? A ver, ¿cómo le colocamos? Se ha presentado el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y se ha presentado el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dos temas, ¿no?, que hemos estudiado, ¿no? Pero en este caso, la aceleración era para nosotros cero. No había aceleración, ¿no? Por eso se llama rectilíneo uniforme, porque la velocidad permanece constante, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues aquí, por ejemplo, la velocidad es constante, ¿no? Bueno, a ver, aquí un poquito más aquí. Y la velocidad es constante. ¿Eh? Pues ese era el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, pero en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración ya no era cero, porque existía una aceleración, ¿no? Existía una aceleración. Es decir, la velocidad ya no era constante, ¿no? Si nosotros, igual que hace rato, hacemos una aceleración con un movimiento circular, entonces se presentarían dos situaciones, ¿no? El movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Ve? Sería algo parecido. Pero ahora aquí, ¿quién es la aceleración? Es la pregunta, ¿no? Entonces, para este caso, fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a tomar en cuenta, normalmente cuando se trabaja con aceleraciones, en este caso en el movimiento rectilíneo, es la aceleración propia que hace el móvil, ¿no? Pero en nuestro caso, como es curvilíneo, entonces, ¿quién es la aceleración que manda a este lado? Porque la aceleración lineal ya no es lo mismo aquí, puede ser la aceleración lineal. Ya no es el mismo, no es la misma aceleración. Esta aceleración se llama aceleración tangencial porque es en la tangente. Entonces, aquí tendríamos que pensar que la aceleración tangencial es igual a cero y la velocidad angular es constante. ¿Ya? Y para el caso del movimiento circular uniformemente acelerado sería aceleración tangencial no es cero y claro, la velocidad no es constante, la velocidad angular ya no sería constante, ¿no? Pues más o menos como haciendo, digamos, una comparación, entonces estaría ocurriendo eso, ¿ya? Entonces, fíjense que tengo el tratamiento de dos en cuanto a este tipo de aceleraciones, ¿no? Ahora, aquí una característica, por si acaso, ya en el movimiento circular, en esta parte, la aceleración normal, que era, ya está, fíjense, ya está la aceleración normal, que es v al cuadrado sobre r, ¿ya? Esa siempre va a existir aquí, ¿ya? Siempre va a existir. Entonces, diremos aquí, cualquiera de las fórmulas, ¿ya? V cuadrado sobre r, siempre existe. En el movimiento circular siempre existe, por si acaso, ¿ya? Ahora, aquí, si nosotros hacemos referencia a la aceleración tangencial, si se fijan allá arriba, bueno, hace rato les he preguntado, ¿no? Esto creo que se ve, a ver. Abajito están los cuadritos. La aceleración tangencial, fíjense, es la aceleración angular por el radio. En este caso, lo que estaría ocurriendo es que si nosotros hacemos referencia a esto, es como que la aceleración angular es cero. Obviamente, porque si este es cero, entonces este va a ser cero, ¿no? Porque si la aceleración angular es cero, entonces obviamente la aceleración tangencial va a ser cero. En realidad es lo que está diciendo aquí, ¿no? Y en este caso va a ser la aceleración angular va a ser distinta de cero. Por ejemplo, si hacemos una comparación en ese marco, ¿no? ¿Ya? Entonces eso por una parte. Ahora, bueno, todo esto son datos generales sobre el movimiento circular y hemos hecho además la representación de cuál es su relación y cuáles son esas fórmulas y cuál es la unidad de medida, ¿no? Pero lo que nos interesa ahora a nosotros propiamente es el movimiento circular, ya sea que este sea el movimiento circular uniforme o ya sea que este sea movimiento circular con aceleración, ¿no? Estos dos, digo, ¿no?
este y este particularmente, ¿no? Entonces, en ese marco, a ver, pondremos lo siguiente, ¿ya? El movimiento circular propiamente, ¿no? A ver, lo ponemos como título nomás, ¿no? Movimiento circular uniforme. ¿Ya? Pensando en la primera parte, ¿ya? Nosotros lo vamos a hacer siempre en el sentido de buscarle algo más práctico que estar haciendo un análisis, ¿no? Además, ya hemos avanzado también en el colegio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Más o menos haciendo siempre una especie de, ¿cómo les digo? Una comparación con lo que más antes hemos estudiado, como en este caso, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, con estas consideraciones, tenía una fórmula, ¿no? Entonces, a ver, esas formulitas, ¿cuáles eran? Entonces decía así, fíjense, en el movimiento rectilíneo uniforme, bueno, ¿cómo le colocamos así? Aquí no se colocaría. En el movimiento rectilíneo uniforme teníamos la formulita x igual a x sub 0 más b por t, ¿no? Esta es una formulita, ¿no? Y el otro decía que la velocidad en este caso va a ser constante, ¿no? Entonces, en ese sentido, y la aceleración en el rectilíneo me refiero que era 0, ¿no? Esas tres cosas teníamos, ¿no? Ya. ¿Qué más teníamos? A ver, ¿alguien recuerda? Bueno, eso es lo básico, ¿no? Porque de aquí se van a despejar las otras fórmulas, ¿no? Pero ahora, si nosotros hacemos una traslación ahora de estas fórmulas a nuestros movimientos de tiro uniforme, y este sería lo que es, digamos, lo que nos sirve. Entonces, este, por ejemplo, era un movimiento lineal, pero en el movimiento circular lo que se mueve, en lo que hemos dicho aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí, ¿no? Este movimiento lineal X, el que le hemos denotado por S, ahora su posición angular es θ, el ángulo, ¿no es cierto? Entonces, este es el que se mueve ahora, ¿no? Este es el que se mueve, es el que se va a mover y va a describir un arco, ¿no es cierto? Ese es el que se mueve, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, ¿cómo sería nuestra formulita circular? Pues va a ser Z igual a Z0 más velocidad angular por el tiempo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa sería la primera formulita, ¿no es cierto? ¿Y quién sería constante? La velocidad angular sería constante, ¿no? ¿Y quién sería cero? La aceleración angular sería cero, porque es la aceleración angular, velocidad lineal, velocidad angular, ¿no? Y esta es la posición angular, esta es la posición lineal, ¿no? Entonces, estas formulitas en su tratamiento, al igual que en los problemas que hemos hecho en movimientos de tiro uniforme, es la misma, ¿no? No hay por dónde perderse, es la misma exactamente, ¿ya? Bueno, aquí mismo lo completaremos el otro, ¿ya? Voy a reducir esto, a veces mucho escribo y, a ver, aquí lo vamos a modificar esa partecita, ¿ya? No modificar, sino es que lo voy a hacer más resumido, como sea, así, ¿no? Así era. Y entonces, de aquí hemos sacado que este era, el z es igual a z0 más velocidad angular por el tiempo, y luego teníamos que la velocidad angular era constante, y luego teníamos que la aceleración angular era 0, ¿no? Esas son nuestras formulitas, ¿ya? Ahorita lo voy a enseñar de cuatro. Ahora lo que tenemos es el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? Acelerado, ¿ya? MCUA. Entonces, este es el movimiento uniformemente. Este era el MCU, ¿no? ¿Ya? Entonces, este. Pues, ¿cuál era su formulita esencial? Su formulita esencial era el siguiente, ¿no? Era, a ver, ¿cómo era esto? A ver, así era, ¿no? X es igual a X sub 0 más B por T más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ok? ¿Se acuerdan, no? Y la otra formulita que teníamos era el siguiente, ¿no? Era B igual, bueno, perdón, este es B sub 0, B inicial, ¿no? Entonces, este es B sub 0 más aceleración por tiempo. ¿Y cuál era su característica? ¿Alguien se acuerda?
característica que era que la aceleración en este caso, como era cero, pues en este caso no es cero, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál era su traslado? ¿Cuál va a ser su traslado al movimiento circular? Entonces, como esta es posición, entonces va a ser este z es igual a z sub 0 más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. Así sería, ¿no? Su traslado. Esta parte sería la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, ¿no? Y aquí la aceleración angular no es cero. Bueno, esa sería su traslación, ¿ya? Pues aquí tengo las fórmulas. Ya para trabajar, ¿no? Para hacer los problemas, ¿no? Ya, esa parte está entendida, ¿no? Solamente tienen que hacer un recuerdo de la parte del movimiento circular y simplemente hacer un traslado, digamos, de estas fórmulas ya conocidas a estas fórmulas en términos circulares, ¿no? Otros datos, así le ponemos, ya, otros datos, que en el tratamiento del movimiento circular nos van a servir. Por ejemplo, tengo el periodo, entonces así le ponemos ya, periodo, ya, el periodo dice, es el tiempo en que una partícula completa una vuelta. A ver, vamos aquí a resumir. Es el tiempo en que una partícula completa una vuelta. ¿Ya? La letra T, ¿ya? Ese va a ser nuestro periodo. Su formulita que tengo aquí es la siguiente, ¿ya? Va a ser igual a 2pi sobre omega, ¿ya? Sobre la velocidad angular. Esa va a ser nuestra formulita. Su unidad de medida, aquí cuántos colorcitos hablaremos. Su unidad de medida es el segundo, ¿ya? ¿Quién es la frecuencia? A ver, creo que no me va a alcanzar aquí. La frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas. A ver, lo vamos a notar, ¿ya? La frecuencia, aquí lo voy a poner, es el número de vueltas de una partícula por segundo, ¿ya? Entonces, es el número de vueltas de una partícula, pero por segundo, ¿no? Por segundo, ¿ya? ¿Cuántas vueltas da en un segundo? ¿No? Esa va a ser su frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su formulita para ese? Esa en realidad es, la frecuencia se dice que es inversamente proporcional a es bastante bien, ¿no? Entonces, la frecuencia que vamos a denotar con F es la inversa del periodo, ¿ya? Y sí, claro, si ustedes hacen un reemplazo aquí, si hacen un reemplazo, pues va a ser 1 sobre 2pi sobre B doble, y entonces si nosotros desarrollamos entonces va a ser doble sobre la velocidad angular, perdón, sobre 2pi, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es su formulita de la frecuencia. Y ahora, fíjense que nosotros al hacer la inversión se mide en segundos el periodo, porque es el tiempo que demora una vuelta, ¿no? Pues, segundos, al haberse invertido aquello, entonces aquello sería 1 sobre segundo, ¿no? Su unidad de medida sería 1 sobre el segundo, ¿no? Porque es su invertido, digamos, ¿no? Su parte inversa, digamos. Pero a ese tipo de notación le vamos a llamar con otro nombrecito, ¿ya? Ese nombrecito va a ser el hertz. Entonces, pero, digamos aquí, ¿ya? Pero 1 sobre segundos es lo mismo como segundo a la menos 1. Bueno, pues la anotaremos con palabras, ¿ya? Y vamos a colocar segundo, y entonces sería el segundo a la menos 1. Entonces, esa es su notación. Pero también recibe el término de hertz, ¿ya? Hertz.
Es decir, su unidad de medida sería el hertz. Es decir, el hertz es 1 sobre segundo, más o menos ese sería su sistema de medida, ¿ya? ¿Qué más? A ver, esto no lo quería gozar, pero... a ver, seguiremos. Otro dato que también nos va a servir, es la frecuencia. Nos va a servir, bueno, existiría una relación natural, ¿no? Así que podemos ver una relación entre estos dos. ¿Cuál va a ser la relación? ¿No? Entonces aquí ya muy cortito. Entonces, si t es igual a 1 sobre f, porque aquí, ¿no? Bueno, aquí hemos colocado al revés, ¿no? Si f es igual a 1 sobre t, porque es su inversa, entonces eso querría decir que este pasa a multiplicar, entonces va a ser f por t es igual a 1. Esta es una relación entre la frecuencia y el periodo, ¿ya? Es un dato más, digamos, por ahí en algún momento nos sirve, ¿ya? Después también podemos hablar de la velocidad tangencial, ¿ya? Un poquito más. Velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda de lo que estábamos diciendo al inicio de esta clase? ¿Cuál es la velocidad tangencial? Lo hemos dado, ¿no? O también se llama velocidad lineal, ¿ya? ¿Quién es esa velocidad lineal? Es el v, ¿no? ¿Ya? Es decir, la velocidad tangencial o velocidad lineal es ese v que es el mismo estadiciano, ¿ya? Es el mismo estadiciano, ¿ya? Bueno, aquí tengo algo anotado. Aquí dice, más o menos aquí da a entender lo siguiente, ¿sí? Dice, la velocidad, como que, a ver, ¿cuántos colorcitos? ¿Sí? Tangencial, que denominada por v. Entonces, más o menos, como que nos acordamos, x es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, pero este x es la distancia, ¿no ve? La distancia es velocidad por tiempo, y si despejan velocidad va a ser distancia sobre el tiempo, ¿no? Como que era distancia sobre tiempo, más o menos, ¿no? Esa es más o menos una idea. Pero dice aquí, bueno, ahora, como esta distancia, en nuestro caso, es circular, bueno, estas partes, como así voy a colocar ya, no es igual, pero más o menos quiere decir, el arco, ¿no? En este caso, porque ya es arco, ya no es una distancia d, digamos, y si nosotros seguimos haciendo, digamos, t, entonces como que la velocidad tangencial, bueno, ahora sí con este colorcito, y la velocidad tangencial, fíjense, la velocidad tangencial va a ser igual. Esta es distancia, ¿no es cierto?, del arco, pero si pensamos nosotros en una vuelta, entonces va a ser 2pi, ¿no es cierto?, el recocido que hace la partícula, pero eso es en una vuelta. Ahora, ¿cómo era la formulita del arco en trigonometría? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo era la formulita? ¿Quién se acuerda? El arco en trigonometría. Bueno, no hemos hecho esa parte en trigonometría, ¿no? Esta es la longitud de arco que se mide 2pi por el radio, ¿ya? Pues esta es su formulita en trigonometría, por si acaso, del arco. Van a revisarlo, por favor, ¿ya? Es 2πr por el radio. Entonces, en este caso sería 2πr, como que está dando, digamos, esa longitud, ¿ya? Pero en general, no para un radio específico, porque este radio puede variar, ¿no? No necesariamente va a ser, bueno, en 1 centímetro va a ser 2pi, digamos, ¿no? Perdón, en 1 metro, por ejemplo, va a ser 2pi, ¿no? Pero en 2 ya va a ser 4pi, va a variar, ¿no es cierto? Entonces, esa es su formulita de la longitud de arco. En cambio, este t en una vuelta, ¿cuál sería? Sería su periodo, porque el periodo en realidad este periodo es el tiempo en que la partícula completa una vuelta. Al dar una vuelta completa, entonces sería t, ¿no es cierto? Es el periodo, ¿ya? Y en todo caso, esta es nuestra formula. ¿Ok? Esta, ¿ya? Es otra formulita a considerar. Bueno, fíjense aquí, si tomamos nosotros en cuenta y el periodo es podemos sacar otra formulita, ¿no? Fíjense, la velocidad tangencial, la velocidad tangencial o lineal, y aquí ustedes reemplazan 1 sobre f, y aquí reemplazan ustedes 1 sobre f, porque el t es 1 sobre f, ¿no? Y aquí despejan, ¿dónde está? De aquí despejan, ¿no? El t es 1 sobre f. ¿Ve? Aquí despeja, porque esa es la relación, ¿no? Si le ponen aquí 1 sobre f, aquí, entonces al hacer extremos con relación medios con medios, ¿qué va a ocurrir?
Este va a ser 2pi por R por F, ¿no? Entonces, la velocidad tangencial, entonces va a estar también en términos de su frecuencia. Entonces, esta es otra formulita, ¿ya? De la velocidad tangencial. Ya, y finalmente la velocidad angular, ¿no? ¿Y quién es la velocidad angular? Es W, ¿ve? Ahí está, esa velocidad angular más o menos tiene las siguientes relaciones. La velocidad angular se define como la proporción entre el ángulo y su, el tiempo que transcurre, ¿ya? La velocidad angular. Así está definida, ¿ya? Entonces, de aquí nosotros hacemos que este z en radianes, es 2pi, y este es t, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser nuestra fórmula, ¿ya? Pues haciendo la misma comparación, sacaban, bueno, esto no quiere decir que tenga que trasladarse de manera así intuitiva, porque este tratamiento simplemente decimos como este z, al dar una vuelta es 2pi, decimos, y el tiempo al dar una vuelta es t. Entonces, de ahí nomás sacaríamos esa formulita, ¿ya? Pues ahí está, ya, perdón. Entonces, esa sería, por ejemplo, una formulita para la velocidad angular. Y finalmente, si nosotros lo cambiamos si le ponemos nuevamente 1 sobre f, le ponemos 1 sobre f, al hacer medios con medios, hacemos con medios con medios, pues esta formulita se convertiría también en lo siguiente, ¿no? Que la velocidad angular